Bueno, ahí va. Bueno, voy a compartir la pantalla entonces. A ver un instante. Un segundo, ¿eh? A modo de prueba, les voy a poner ahí, a ver si está la posibilidad de vuelta. Ahí va. Les decía entonces, a modo de prueba, acá les dejo ahora para que vean la primera filmina y me puedan confirmar ahí si están pudiendo ver la pantalla. Ahí pueden verla. Buenísimo. Bueno, listo, arrancamos entonces oficialmente. Vamos directo a los ejercicios acá, directo a los bifes, ¿no? El primer ejercicio que les propongo es, recuerden, de la sección de competencia perfecta. Es un ejercicio sencillo, creo que es el último de todos los que propone, pero está bueno comenzar por ahí. El número 12, ¿sí? Número 12 de la página 18. Es un ejercicio sencillo y que tiene muestra la estructura básica de esta teoría, ¿no? De la competencia perfecta, porque recuerden y nunca dejen de tener en cuenta que todos estos modelos que vamos viendo, ¿no? El consumidor, la teoría del productor, de la competencia perfecta, bueno, de la oferta y la demanda, eh, todos son modelos, ¿sí? Y no olviden que los modelos son representaciones simplificadas de la realidad que utilizan ciertos supuestos, ¿sí? Supuestos son como axiomas, como verdades que toman como dadas sin discutirlas demasiado, ¿tá? La idea de simplificar es tratar de, digamos, reducir la complejidad que tiene el mundo a un modelo con quizás 2, 3 variables importantes y a partir de eso explicar determinados fenómenos, ¿tá? Entonces siempre, 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 y lo remarco mucho, es muy importante que ustedes tengan presente cuáles son los supuestos más importantes, ¿tá? Muchas veces esos supuestos se cumplen en la realidad, pero quizás no con toda la frecuencia que parecería que cuando uno lee un libro de texto, parecería como que ocurre siempre, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos es la forma que tiene la empresa o las empresas en competencia perfecta, que de alguna forma, de una manera, está representado por este gráfico que se ve acá, ¿sí? Y es muy importante no solo saber de memoria los nombres de las curvas y los puntos y demás, sino entender qué hay detrás. Así que bueno, eso vamos a ir haciendo con el desarrollo de los ejercicios. Ok, hasta acá no tengo ninguna queja en el chat, así que lo voy a tomar como que se escucha perfecto. Bueno, seguimos entonces. A ver, ¿cuáles son los principales supuestos de esta teoría de la competencia perfecta? Son supuestos bastante, llamémoslo, rígidos, en el sentido de que uno empieza a recorrerlos y mira, digamos, esa lista de supuestos, luego levanta la cabeza, mira hacia la realidad y dice, ¿están así esto? Y muchas cosas no se cumplen, o si se cumplen, se cumplirá
ni siquiera puedo decirlo que a duras penas, sino que hay una fuerza o tiende a cumplirse. Y bueno, ahí está el tema de qué tanto puede servir un modelo para analizar la realidad. Quizás sirve para determinadas situaciones, pero no para todo lo que se me cruce por el camino, ¿sí? Entonces está en uno como analista ver la fortaleza de cada modelo. A ver, los supuestos más importantes de la competencia perfecta. Por un lado, libre entrada y salida de empresa, ¿sí? Y esto que parece una pavada no lo es tanto. Porque uno mira, bueno, en el mundo real, supónganse, cualquiera de ustedes, dice, bueno, me cansé de esto de estudiar para una carrera en la facultad, yo me hago emprendedor, ¿sí? Como cada tanto, bueno, ciertos programas gubernamentales sacan ayuda a ser emprendedor y hace una empresa en 24 horas, lo que sea. Bueno, en cualquiera de las actividades que uno piense meterse, no sé, poner una panadería, una ferretería o ir a algo más complejo, programación de software, la actividad que se les ocurra, no es tan fácil que uno simplemente con un chasquido de dedos ya está dentro de esa actividad facturando y teniendo beneficios, ¿sí? Hay un montón de lo que se llaman barreras de entrada en la realidad. Una es, por supuesto, tener el capital, ¿sí? Tener la plata para hacerlo. Generalmente, bueno, la mayoría de la población es clase media y no les sobran los ahorros, como muchas veces para poner empresas de gran cantidad de capital que se necesita, ¿sí? Después, bueno, hay que tener los conocimientos de la industria, eso es el know-how, el cómo hacerlo, ¿sí? Eh, bueno, también tiene que haber como un espacio para que se metan empresas, ¿sí? Si supónganse una cuadra ya hay 3 maxi kioscos, no tiene mucho sentido quizás poner uno adicional. Bueno, y así hay un montón de barreras de entrada que en la realidad existen y que este modelo supone que no existen. ¿Tá? Entonces, bueno, cuando uno saca conclusiones con este modelo, cuidado, no dejen de observar que las conclusiones que estamos sacando es suponiendo que es re fácil que empresas entren y salgan, ¿sí? Es como que si dijera, bueno, supongamos si existiese un mundo en donde las empresas entrasen y saliesen cuando se les plazca en el instante que quieren. Bueno, ¿qué pasaría? Algo así está haciendo este modelo, ¿sí? Tratando de decir, bueno, dejemos de lado todas las fuerzas por ahí complejas que afectan al mundo y veamos cómo sería. Y luego vamos agregando o levantando supuestos muy restrictivos para darle un marco de mayor realidad. Bien, otro de los supuestos, ¿sí? Que puede parecer, si uno lo analiza, bastante polémico. Existen una gran cantidad de empresas que ofrecen el bien que estoy analizando. No sé, televisores, servicios de internet, empresa constructora, lo que sea. Lo que vayas a analizar, vos estás suponiendo que hay una gran cantidad de empresas que proveen ese bien. Lo que se dice un mercado súper atomizado, ¿sí? Este es también uno de los supuestos más fuertes, o sea, más fuerte en el sentido de que uno mira la realidad y, a ver, por ejemplo, empiecen a revisar los bienes y servicios que están a su alrededor, a ver cuántos tienen muchas, o sea, tienen un mercado súper atomizado. Y eso significa que no puede haber 5 empresas. 5 empresas no es súper atomizado. 10 tampoco, 20 tampoco. Estamos hablando de cientos o miles de empresas que proveen ese bien, ¿sí? Piensen, no sé, en servicios de internet, en telefonía, incluso empresas constructoras, alimenticias. Uno empieza a ir por ahí y se da cuenta que en realidad el sistema donde vivimos rara vez tiene esta estructura que propone acá la competencia perfecta, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿y para qué la estudiamos entonces? Y a ver, da para el debate.
por lo pronto al menos sirve para pensar, bueno, si el mundo funcionase así, ¿qué es lo que pasaría? ¿Está? Luego, bueno, muchos teóricos sostienen que el actual sistema, nuestro actual capitalismo, tiende a la competencia perfecta. Y otros piensan, no, en realidad hay cada vez más empresas oligopólicas porque un pez gordo se compra otro pez gordo y queda un pez súper gordo que domina todo el mercado y tiende más a la concentración el capitalismo. Bueno, esos son debates, ¿sí? Pero, en fin, para dar esos debates, primero hay que entender la teoría que quizás uno después termine criticando, ¿ok? Bien. Esto de que el mercado superatomizado es muy importante, ¿sí? Eh, seguimos bien, ¿no? Bueno, súper importante porque es lo que está representando este gráfico. Este gráfico, sí, que lo habrán visto ya, imagino, en el texto, en las explicaciones de las clases teóricas, está representando una empresa, pero no una empresa, yo diría que una microempresa, ¿sí? Es apenas un átomo que compone a la curva de oferta del gran mercado, ¿ok? Bueno, eso lo vamos a hablar una y otra vez para que quede claro. Vamos entonces al enunciado del ejercicio que dice este ejercicio 12 de la página 18 de la guía. El siguiente gráfico corresponde a una firma que opera en condiciones perfectamente competitivas. Siempre cuando te dice algo así como competitiva, perfectamente competitiva, está hablando de que vos te sitúes en el modelo de competencia perfecta y no en otro. No en monopolio, no en oligopolio, etc. ¿Sí? Bueno, punto A, identifique el punto de cierre en el corto plazo. Cantidad y precio. Bueno, repasando un poco las tres curvas, ¿sí? Que representan a esta microempresa, o sea, a este átomo que será una milésima, 10.000ª o millonésima parte de toda la oferta de bienes que se da en este mercado. Bueno, este tipo de empresas, este modelo las caracteriza con las curvas de costo, ¿sí? Hay tres. La de costo marginal, que es la que corta a las otras dos en el mínimo de cada una de esas dos, ¿sí? Y bueno, las otras dos son el costo variable medio y el costo medio. Resalto esto de medio porque, cuidado, no son costos totales estos, sino son costos por unidad, ¿sí? Importante eso a la hora de interpretar, por ejemplo, cuando te dice sombrear el área que representa la ganancia o el beneficio que está teniendo esta empresa. Esta empresa, que es una empresa representativa, ¿sí? Es otro de los supuestos también. Este átomo que estamos analizando es más o menos igual a cualquiera de las otras empresas de tamaño atómico. Es una empresa representativa, ¿sí? Bueno, costo marginal entonces corta a las otras dos por su mínimo. Cuando corta a la que está más abajo, la primera viniendo desde abajo, el costo variable medio, y ese punto A justamente, que en este ejemplo es cantidad 8, precio 30, es lo que se llama el punto de cierre, ¿sí? Vendría a ser que si la empresa recibe por su producto, si ustedes imagínense, son un productor de tomate, supónganse, si ustedes reciben por su producto un precio de 30 el kilo o menos, o sea, de 30 para abajo, ¿tá? Les va a quedar por debajo de este punto. Entonces no les conviene ni siquiera mantenerse abiertos, aunque sea un día más, porque tienen más costos manteniéndose abiertos que cerrando. ¿Tá? No llegan a cubrir ni siquiera los costos variables. Eso es lo que se llama el punto de cierre, ¿sí? Y lo que predice esta teoría con este tipo de empresas es que esta empresa va a operar y va a ofrecer productos si el precio que le dan por su producto es el de ese punto de cierre o más, ¿sí? Para arriba, ¿ok? Bueno,
Por ahora es eso. Después vemos si le damos una vuelta más a este asunto. Por acá pregunta. ¿Siempre donde el costo marginal es igual al costo variable medio es el punto de cierre? Sí, porque además es el costo variable medio mínimo. Es la parte más baja de esa curva. ¿Sí? Y ese es el punto de cierre. Bueno. Punto B. Señale por cuáles puntos pasaría la curva de oferta de la empresa. Cuidado. No confundamos la curva de oferta de la empresa con la curva de oferta de todo el mercado. Llamémosle del gran mercado. Acuérdense que esta empresa es apenas un átomo de toda la curva de oferta de todo el mercado. ¿Sí? Lo que hace la teoría es, bueno, tratar de predecir si la curva de oferta se comporta de esta manera para una empresa. Para saber cómo funciona la curva de oferta de todo el mercado, simplemente es hacer una sumatoria de todas estas empresas representativas, ¿no? Y bueno, habíamos dicho que esta empresa le va a hacer sentido económico producir este bien si el precio que recibe por su producto es ese precio de punto de cierre o más. ¿Cómo? Para determinar las cantidades, ¿sí?, que va a ofrecer la empresa a los diferentes precios, la regla es, esta regla imagino que la habrán visto, habrán sabido, precio igual costo marginal, ¿sí? Entonces se dice que la curva de oferta es el tramo ascendente de la curva del costo marginal, ¿sí? Porque la curva del costo marginal es la que me determina cuánto en cantidades ofrece esta empresa a los diferentes precios por encima de 30. Tenemos a alguien con un micrófono, me parece, abierto. Ahí está. ¿Lo pueden silenciar? Bueno, entonces, les decía que la curva de oferta va a ser el tramo creciente de la curva de costo marginal a partir de ese punto de cierre, o sea, a partir del costo variable medio mínimo. ¿Está? Vendría a ser la curva de costo marginal hacia allá. ¿Sí? Bueno. Y entonces, la respuesta a esto sería los puntos A, B, C y D. Y de ahí para arriba también. ¿Ok? Punto C. Si el precio es de 80 pesos o dólares, supónganse, por unidad, determine, y acá nos pide varias cosas, determine el nivel de producción que maximiza las ganancias, los ingresos totales, los costos totales, los costos variables totales, los costos fijos totales, las ganancias o pérdidas económicas totales. Vamos viendo. Bueno, de vuelta. La regla siempre es con la que se mueve una empresa de competencia perfecta es yo, empresa de competencia perfecta, ¿cómo sé si voy a producir 8, 10, 15, 20, 50 unidades de mi producto? O sea, ¿cómo sé cuánto de todas esas cantidades me conviene producir? Y depende del precio que me manden desde el mercado. Entonces yo agarro el precio, lo evalúo a mi curva de costo marginal, ¿sí? Y ahí determino. Entonces, en este caso, el enunciado me dice, el precio es 80. Sí, ese precio es una señal de precios que esta empresa, como es muy chiquitita, no puede manejar, sino que la recibe desde otro ámbito fuera de su control, desde el gran mercado, como si fuera una batiseñal en el cielo y la empresa simplemente reacciona a eso, no puede cambiar nada de esa señal que recibe, ¿sí? A diferencia de lo que sucede con un monopolista, que es el tema que viene después, que el monopolista sí puede cambiar el precio a gusto. ¿Tá? Acá no, acá recibió la señal de 80 y ¿qué hace?
lo igual al costo marginal. Igualarlo al costo marginal es equivalente a decir, bueno, 80, trazo la línea punteada hasta que se cruce con el costo marginal. Y una vez que se cruza con el costo marginal, proyecto hacia abajo en el eje Q, y lo que me dé ahí es lo que yo voy a producir, porque es la cantidad de la producción que maximiza el beneficio, ¿sí? O sea, o me permite obtener el beneficio máximo posible dadas las circunstancias. ¿Está? Bueno, y en base a esto podemos empezar a calcular todo lo que pide, ¿sí? Como les decía, precio igual a 80, que luego hablamos al costo marginal, eso se da en el punto D, lo que hace que la cantidad de equilibrio, ¿sí? El Q de equilibrio sea 12. ¿Está? Entonces ese va a ser el nivel de producción, que maximiza las ganancias. ¿Qué más nos dice? Nos dice calcular los ingresos totales, ¿sí? IT, ingresos totales, ¿cómo lo calculo? Precio por cantidad, o sea, 80 por 12. Ventas totales de esta empresa de competencia perfecta, 960, ¿sí? Siguiente. Costos totales. Costos totales vendría a ser el costo medio por cantidad. Acuérdense que el costo medio es costo de cada unidad producida, un costo promedio, ¿sí? Entonces yo el promedio lo multiplico por la cantidad de casos que son, la cantidad de unidades, y obtengo el costo total, ¿sí? Estén atentos y atentas siempre a las diferencias entre costos totales y medios. Hay mucha tendencia a confundirlos, ¿sí? A esos dos sobre todo. Entonces estén atentos de qué están hablando en cada caso. Entonces, ¿cómo sé el costo medio? Y acá, bueno, está armado el gráfico de tal manera que, acuérdense, estamos acá en 80, en el punto D proyectamos la cantidad hasta abajo, ¿sí? En esa proyección que hacemos de forma descendente, vamos a tocar las dos curvas. La curva de costo medio total, ¿sí? Que es la más alta, lo corta en el punto E, que está a la misma altura de 60. Entonces yo sé que producir 12 unidades me cuesta cada unidad, no todo, sino cada unidad me cuesta 60. Ahora, si yo produzco 12, hago 60 por 12 y mis costos totales son 720. ¿Sí? Bueno, y así es como tienen que ir leyendo este gráfico. Hasta acá se va entendiendo. Y cualquier cosa me van poniendo preguntas en el chat. Bueno, ¿qué más pide? Los costos variables totales, ¿sí? Saben que ustedes tienen por un lado los costos totales y los costos variables totales. ¿Qué relación hay? Bueno, yo sumo los costos variables más los costos fijos, que los costos fijos, la definición, ¿se acuerdan? Es que son aquellos costos que no dependen del nivel de producción. O sea, esos costos van a ser iguales siempre si yo produzco cero, o sea, cierro la empresa o la mantengo cerrada, van a ser iguales a que si yo produzca 100, 200 o la cantidad que sea, ¿sí? Bueno, costos variables ahora. Tengo que hacer lo mismo. Si yo entré por el precio de 80 y proyecto a partir de la curva de costo marginal la cantidad, cuando desciendo en esa proyección, toco ahora la curva de costo variable medio, ¿sí? En el punto F que está a la altura de 45. Entonces, eso significa que se producen 12 unidades, en este caso, por cada producto hay 45 pesos dólares de costos variables medios, ¿sí? No totales, medios. Si yo quiero los totales, multiplico ese 45 por 12, lo cual da 540. ¿Bien? Costos fijos totales. Bueno, acá puedo aprovecharme de la definición que si costos variables más costos fijos es igual a costo total,
Bueno, hago la resta al costo total, yo le saco los variables y me quedan los fijos, ¿sí? 720, que eran los totales, menos 540, que eran los variables, me da costos fijos totales 180, ¿sí? ¿Qué más nos pide este punto? Bueno, finalmente los beneficios, que es ingresos totales menos costos totales, que eso ya lo habíamos calculado. 960 de ingreso total menos 720 de costos totales, beneficio en este caso 240, ¿sí? Algo que gráficamente van a ver siempre es que si el precio que llega desde el mercado, la batiseñal que llega, termina al proyectarlo en la curva de costo marginal por encima de la curva más alta de costo, la de costo medio, estamos en una situación de beneficios, ¿sí? O sea, beneficios positivos, ¿sí? Si hubiera caído el precio proyectado por debajo del punto E, ahí la empresa empezaba a mostrar pérdidas. Eso se ve en el gráfico. Bueno, hasta acá dudas. Bueno, hacemos algunos puntos más de este ejercicio. Les comento que los últimos 2 o 3 no los hacemos, se los dejo a ustedes. Y cualquier cosa consulta, ¿sí? Vamos a hacer el punto D también, que dice: ¿a cuál precio la empresa solo obtiene ganancias normales? Bien, ganancias normales es una definición de esta teoría de competencia perfecta y se refiere, ¿saben qué? Que vamos a hablar más extendidamente en un rato de eso, al punto en donde no hay ganancias. O sea, los beneficios son igual a cero. Y eso se da, ¿sí? Siempre y cuando el precio que llegue proyectado desde el gran mercado coincida justo con los costos medios totales, ¿sí? Y eso va a ocurrir en este punto B, cuando los costos medios son mínimos. Si, traduciendo a números de este ejemplo, el precio que llega desde el gran mercado es 45, eso yo extiendo esa línea, la proyecto a partir de la curva de costo marginal hacia abajo, me da que ahí me convendría producir 10, y resulta que el precio que yo recibo por esas 10 justo sirven para cubrir los costos, ni un centavo extra, ¿sí? Y otro de los supuestos fuertes que tiene esta teoría es que hay una tendencia a llevar a que sea del bien que sea que vos estés analizando mientras tenga competencia perfecta, que sabemos que es algo difícil de lograr, pero si sucediese, las empresas tendrían beneficios cero, ¿sí? Esto quizás a muchos y muchas les hace ruido, diciendo: pero ¿cómo se supone que en una actividad económica se hace por lucro? ¿Cómo puede ser que me digan que el equilibrio, ¿sí? Que esto va a terminar generando en una situación sin beneficios? ¿Qué incentivos hay? Bueno, en un rato hablamos más de esto, ¿sí? Por ahora sepa que la teoría dice eso y que el punto es justamente el costo variable medio mínimo. El costo variable medio total, no lo confunda con el punto A. Perdón, el costo medio total, quise decir. ¿Sí? El costo medio total es el punto de beneficios normales. Y el costo medio variable, ¿sí? Es el del punto de cierre. ¿Ah? Bueno, entonces este es el punto B, donde el precio es 45, ¿sí? A ese precio la empresa obtiene solo ganancias normales, se dice. O sea, beneficios igual a cero. Finalmente, el punto E, si en este mercado todas las empresas tienen las mismas curvas de costos, que esto que dijo acá es un supuesto muy común de esta teoría de competencia perfecta, todas las empresas son más o menos iguales, ¿sí? No se distinguen unas de otras, que eso a su vez tiene implícito
otro supuesto muy fuerte, que es que a los consumidores no les importa en nada las características, la marca de los productos, o sea, es un mundo donde no existe el marketing, para nada. No existe porque no hace sentido. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, mercado de celulares, hay literalmente miles de productores de celulares, ¿sí? Prácticamente, no sé, todo negocio dedicado a la compra-venta de celulares fabrica sus propios celulares, ¿sí? Y lo que es más importante, no se distingue el celular que fabrica uno que el que fabrica el de la otra cuadra. Son todos iguales, en funcionalidad, en aspecto, en lo que sea, ¿sí? Lo que se llama un supuesto de bienes homogéneos, ¿tá? Digo, esto es otro supuesto muy fuerte, porque sabemos que vivimos en un mundo de bienes heterogéneos, ¿sí? En donde el tema de, uno dice, bueno, este producto que yo voy a gastar determinada plata. Profe, se cortó el audio.